El 27 de agosto de 1875, por la mañana, se halló un cadáver flotando en la bahía de San Francisco, cerca del muelle de Meigs. Ese hombre había sido uno de los financieros más influyentes de la ciudad, el fundador del Banco de California y el impulsor de una docena de proyectos cívicos que habían convertido un pueblo surgido de la fiebre del oro en una metrópoli de clase mundial. Apenas unas horas antes, había perdido el control de su banco. Ahora yacía muerto a los 49 años. 50,000 personas se alinearon en las calles de San Francisco para su cortejo fúnebre. 8,000 asistieron a un servicio conmemorativo público en el que los oradores lo proclamaron el mayor constructor que la ciudad hubiera conocido. Su viuda y sus 4 hijos lloraban a un hombre que lo había apostado todo a sueños imposibles. Uno de esos sueños, el hotel más grande y costoso jamás erigido en el oeste de Estados Unidos, se erguía casi terminado a solo unas cuadras del lugar donde se recuperó su cuerpo. 2 meses después, el 2 de octubre de 1875, ese hotel abrió sus puertas. Con 7 pisos de altura, ocupando una manzana entera, albergaba 755 habitaciones para huéspedes y se había construido con 26 millones de ladrillos. Representaba el culmen de la ambición de la era dorada. Su creador nunca cruzó su vestíbulo ni durmió en una de sus suites. Nunca vio cómo los candelabros de gas iluminaban el gran patio, ni observó cómo los primeros carruajes de caballos rodaban bajo su claraboya de cristal. Pero el Palacio Hotel abrió de todos modos, y la historia de cómo llegó a existir no comienza con el hombre que lo construyó, sino con la ciudad que lo exigía. Capítulo 1. La ciudad dorada. La aldea de Yerba Buena contaba con menos de 1,000 habitantes en 1848, cuando James Marshall descubrió oro en el molino de Sutter, en las estribaciones de la Sierra Nevada. En solo 18 meses, la renombrada San Francisco creció hasta una población de 25,000 almas. Para 1850, se había convertido en la capital de facto de la ambición estadounidense en el oeste, una ciudad portuaria caótica donde los barcos llegaban a diario con buscadores de fortuna de todos los rincones del mundo y partían cargados de oro californiano. La transformación fue brutal y total. Calles que eran simples senderos entre edificios de misiones españolas se convirtieron en arterias comerciales flanqueadas por construcciones de madera improvisadas. Las tiendas de campaña se dieron paso a casas de armazón, que a su vez dieron lugar a hoteles y bancos de ladrillo. El puerto se llenó de cientos de naves abandonadas, ya que las tripulaciones desertaban hacia las minas de oro. Sus cascos acabaron incorporados a muelles y edificios conforme el frente marítimo se expandió hacia la bahía. Para 1860, la población de San Francisco había alcanzado los 56,000 habitantes y la ciudad se había consolidado como el centro financiero de toda la costa del Pacífico. La fuente de ese poderío radicaba a 400 kilómetros al este, en el territorio de Nevada. En 1859, los prospectores hallaron la veta de Comstock cerca de Virginia City, el yacimiento de plata más rico jamás descubierto en Norteamérica. Ese cuerpo de mineral acabaría produciendo más de $400 millones en plata y oro durante las siguientes 2 décadas. Y casi toda esa riqueza pasaba por San Francisco. Los banqueros de la ciudad financiaban las minas. Sus comerciantes suministraban el equipo. Su bolsa de valores negociaba las acciones mineras. Sus abogados resolvían las disputas y sus periódicos narraban cada auge y cada quiebra. Los hombres que controlaban las minas de Comstock erigieron mansiones en Nob Hill, en San Francisco, que rivalizaban con las de Nueva York o Boston. Fundaron bancos, inauguraron teatros y se erigieron en una nueva aristocracia de la riqueza occidental. Pero había algo que la ciudad echaba notoriamente en falta: un hotel a la altura de sus aspiraciones. San Francisco contaba con varios hoteles respetables, como el Occidental, el Cosmopolitan o el Leak House, pero nada que pudiera competir con los grandes hoteles de Europa, ni siquiera con los mejores establecimientos de Nueva York. Esto importaba más que el orgullo cívico. San Francisco aspiraba a ser tomada en serio como una urbe de clase mundial, y las ciudades de ese calibre tenían hoteles emblemáticos. París contaba con el Gran Hotel, con su patio palaciego y 800 habitaciones. Nueva York tenía el Windsor y el Hotel Fifth Avenue, ambos famosos por su opulencia y comodidades modernas. Londres poseía el Claridge's y el Langham. No eran solo sitios para dormir, eran símbolos de refinamiento urbano, puntos de encuentro para los ricos y poderosos, declaraciones arquitectónicas de que una ciudad había llegado.
El empresario californiano que viajaba a Nueva York o París regresaba inevitablemente con relatos de vestíbulos de mármol, ascensores hidráulicos, baños privados y comedores que podían acoger a cientos bajo arañas de cristal. Esos cuentos solo resaltaban lo que San Francisco no tenía. La ciudad disponía de la riqueza para construir un hotel así. Tenía la ambición. Lo que necesitaba era a alguien lo bastante audaz para intentarlo, alguien dispuesto a gastar una fortuna en crear un palacio que proclamara al mundo que San Francisco merecía un puesto entre las grandes ciudades de la época. A principios de la década de 1870, con la plata de Comstock aún fluyendo hacia los bancos de la ciudad y su población acercándose a los 150,000 habitantes, el momento parecía propicio. San Francisco ya no era un pueblo fronterizo de la fiebre del oro. Era una metrópoli de la era dorada, rebosante de confianza y fanfarronería. La cuestión no era si alguien construiría un gran hotel, sino quién lo haría, y si podría lograrlo sin arruinarse en el proceso. Capítulo 2. El hombre que construyó San Francisco. William Chapman Ralston llegó a San Francisco en 1854 sin más que experiencia a sus espaldas. Había pasado los últimos años como empleado y capitán ocasional en los vapores que transportaban a los buscadores de oro desde Panamá hasta California. Y comprendía algo que muchos de los recién llegados en busca de fortuna ignoraban. El verdadero dinero no estaba en las minas de oro. Estaba en el transporte de los mineros, en el suministro de sus herramientas y en la gestión de sus riquezas una vez que las encontraban. Nacido en Wellsville, Ohio, en 1826, Ralston poseía esa energía inquieta y esa ambición desmedida que la joven ciudad solía premiar. Tenía 28 años cuando se instaló en San Francisco, y en menos de una década se transformó de simple empleado de una compañía de vapores en uno de los financieros más influyentes de la costa del Pacífico. Su método era directo: identificar oportunidades que otros veían como demasiado arriesgadas, comprometerse por completo y avanzar con tal rapidez que la prudencia nunca alcanzara a la ambición. En 1864, Ralston cofundó el Banco de California junto a Darius Ogden Mills, un respetado banquero de Sacramento, cuya reputación conservadora equilibraba a la perfección los instintos agresivos de Ralston. Mills fue el presidente, pero todos sabían que Ralston, como cajero y director ejecutivo de facto, era quien impulsaba la estrategia del banco. Mientras Mills aportaba estabilidad y credibilidad, Ralston inyectaba visión y velocidad. El Banco de California abrió con un capital de $2 millones y se posicionó de inmediato como la principal institución financiera al oeste de Chicago. La estrategia de Ralston giraba en torno a la beta de Comstock. Entendía que quien controlara la financiación de las minas de plata de Nevada controlaría la riqueza que generaban. El banco concedió créditos generosos a las operaciones mineras, aceptó acciones mineras como garantía y pronto acumuló participaciones en docenas de propiedades de Comstock. Cuando las minas triunfaban, el banco ganaba con los préstamos y la revalorización de las acciones. Cuando fracasaban, el banco solía quedarse con las propiedades a un precio irrisorio. En solo 2 años desde su fundación, el Banco de California se había convertido en el motor financiero de toda la región de Comstock. Pero las ambiciones de Ralston iban mucho más allá de la banca. Se veía a sí mismo como un constructor de ciudades y vertía dinero, a menudo el del banco, aunque la línea entre lo personal y lo institucional a veces se difuminaba, en proyectos pensados para elevar el estatus de San Francisco. En 1869, financió la construcción del Teatro de California en Bush Street, un palacio de 1,800 butacas con palcos dorados y lámparas de gas que rivalizaba con cualquier teatro de Nueva York. Invirtió en la compañía de agua Spring Valley, que abastecía el agua de la ciudad. Apoyó la creación de la Universidad de California en Berkeley. Financió la apertura de la calle New Montgomery, abriendo una nueva vía a través del denso tejido urbano al sur de Market Street. Su vida personal reflejaba la misma escala grandiosa. En Belmont, a 25 millas al sur de San Francisco, Ralston construyó una finca de verano que se conocería como Ralston Hall. La mansión italiana, sobre 14 acres, contaba con mármol importado de Italia, paneles de madera de los mejores bosques y jardines que requerían un equipo de jardineros para su mantenimiento. Aunque pensada como retiro veraniego, su esposa Elizabeth y sus 4 hijos vivían allí todo el año, mientras Ralston dividía su tiempo entre Belmont y la ciudad. La finca incluía su propio sistema de agua, alimentado por un embalse que Ralston había mandado construir en las colinas sobre la propiedad.
un proyecto de ingeniería que empleó a casi un centenar de trabajadores y creó lo que los locales llamaron el lago Water Dog. A principios de la década de 1870, el imperio financiero de Ralston parecía ilimitado. El Banco de California controlaba participaciones significativas en minas de Comstock que producían millones en plata cada año. Pero gestionar esas operaciones de Nevada desde San Francisco planteaba desafíos, y Ralston necesitaba a alguien en el terreno de Virginia City que defendiera los intereses del banco con agresividad. En 1864 contrató a William Sharon, un compatriota de Ohio que había llegado a California durante la fiebre del oro. Había ganado y perdido una fortuna en bienes raíces y buscaba una nueva oportunidad. Sharon combinaba inteligencia, crueldad y disposición para hacer lo que la situación exigiera. Ralston lo instaló como gerente de la sucursal del banco en Virginia City y le dio amplias facultades para actuar en nombre del banco. El arreglo resultó rentable de inmediato. Sharon conocía Comstock de un modo que los banqueros de San Francisco no podían y actuó con decisión para ampliar el control del banco sobre las operaciones mineras de Nevada. Mientras Sharon construía el imperio del banco en Nevada, Ralston seguía expandiendo su visión para San Francisco, y para 1873 había identificado el proyecto que definiría su legado, un hotel como ninguno que el oeste americano hubiera visto jamás. Ocuparía una manzana entera de la ciudad. Tendría más habitaciones que cualquier hotel del país. Sería a prueba de incendios, resistente a los terremotos y equipado con todas las comodidades modernas disponibles. Construirlo costaría una fortuna, pero eso nunca había detenido a William Ralston con anterioridad. Capítulo 3. La conexión con Nevada. William Sharon bajó del coche de caballos en Virginia City durante el verano de 1864 con instrucciones de William Ralston que eran a la vez sencillas y ambiciosas. Tomar el control del filón Comstock en nombre del Banco de California. El campamento minero, encaramado en las laderas del Monte Davidson, había pasado de ser un asentamiento de tiendas a una ciudad de 15,000 habitantes en solo 5 años, y el caos seguía definiendo sus operaciones. Decenas de compañías mineras explotaban concesiones adyacentes, a menudo enzarzadas en batallas legales sobre dónde terminaba una y comenzaba la otra. Las molinos procesaban el mineral de plata con tasas de eficiencia muy dispares. Las empresas madereras arrasaban las laderas de las montañas para suministrar madera a los kilómetros de túneles subterráneos. Y en medio de todo aquello, los mineros y los inversores apostaban fortunas basándose en rumores, consejos sobre acciones y la esperanza de que la siguiente explosión de dinamita revelara otro gran hallazgo. Sharon abrió la sucursal del Banco de California en Virginia City el 6 de septiembre de 1864, en un pequeño edificio de la calle C. Su rol inicial parecía directo: ofrecer servicios bancarios al distrito minero y canalizar las ganancias del Comstock de vuelta a San Francisco. Pero Sharon comprendió que la verdadera oportunidad no radicaba en servir a la industria minera, sino en poseerla. En cuestión de meses, había diseñado una estrategia que lo convertiría en uno de los hombres más ricos de Nevada y en uno de los más controvertidos. El método era elegante por su simplicidad. Sharon concedía préstamos a operaciones mineras en apuros a tipos de interés que parecían generosos, especialmente a dueños de minas rechazados por otros prestamistas. Cuando esas operaciones no cumplían con sus compromisos, y muchas no lo hacían, dada la naturaleza impredecible de la minería de plata, el Banco de California ejecutaba la hipoteca y se hacía con la propiedad. Sharon no se limitaba a adquirir minas fallidas, las consolidaba, mejoraba sus operaciones y las integraba en una red de activos del Banco de California, que pronto dominó el Comstock. Aplicó el mismo enfoque a los molinos de reducción que convertían el mineral en lingotes de plata. Uno a uno, los molinos que operaban de forma independiente se veían incapaces de competir con la financiación del Banco de California y acababan vendiéndose o perdiendo sus propiedades por embargo. Para 1867, Sharon controlaba la mayoría de los grandes molinos del distrito, lo que le daba poder sobre los dueños de minas que necesitaban un lugar donde procesar su mineral. Las minas que colaboraban con el banco obtenían tarifas favorables en los molinos y acceso a capital. Las que se resistían se veían obligadas a pagar precios premium o a no conseguir turnos en los molinos en absoluto. El transporte ofrecía otra vía para la consolidación: mover el mineral de las minas a los molinos, la madera de los bosques a las minas y los lingotes de plata de los molinos a San Francisco,
requería un sistema ferroviario eficiente. En 1869, Sharon impulsó la construcción del ferrocarril de Virginia y Truckee, una línea de vía estrecha que conectaría Virginia City con el ferrocarril transcontinental en Reno. El proyecto recibió sustanciosas subvenciones gubernamentales, y cuando se inauguró en 1870, el ferrocarril de Virginia y Truckee le dio a Sharon el control de la principal arteria de transporte de todo el distrito minero. Las minas y los molinos que querían mover sus productos ahora pagaban al ferrocarril de Sharon por hacerlo. La manipulación de acciones completaba el dominio de Sharon. Como gestor de las operaciones del Banco de California en Virginia City, recibía información sobre la producción minera antes de que se hiciera pública. Cuando una mina mostraba indicios de vetas ricas, Sharon y sus socios de San Francisco compraban acciones antes de que la noticia llegara al mercado. Cuando la producción caía, vendían antes de que el precio de las acciones se desplomara. El Territorial Enterprise de Virginia City, que Sharon acabaría comprando, garantizaba que las noticias favorables a los intereses del Banco de California recibieran una cobertura destacada, mientras que los problemas en operaciones competidoras ocupaban las primeras páginas. A principios de la década de 1870, la red de Sharon controlaba aproximadamente una docena de grandes minas del Comstock, la mayoría de los importantes molinos de reducción, el principal ferrocarril, operaciones madereras significativas e incluso el sistema de abastecimiento de agua de Virginia City. Los locales lo llamaban el Rey del Comstock, aunque no como un halago. Un editorial en el Territorial Enterprise, antes de que Sharon comprara el periódico, había recibido su anunciada campaña al Senado con la observación de que era temido, odiado y despreciado en Nevada. Sharon parecía indiferente ante tales opiniones. Había llegado a Virginia City para ganar dinero y lo había logrado superando incluso las expectativas de Ralston. En 1881, Sharon decidió que quería un escaño en el Senado de Estados Unidos. El cargo requería ganar las elecciones en la legislatura del estado de Nevada, y Sharon abordó la campaña con la misma franqueza que había aplicado a la consolidación minera. Compró el Territorial Enterprise para controlar la voz editorial del periódico. Realizó inversiones estratégicas en los negocios de los legisladores, distribuía dinero donde era necesario. La campaña, según se dice, le costó casi $1 millón. Pero el 4 de marzo de 1875, William Sharon ocupó su asiento como uno de los 2 senadores de Nevada. El dinero que había construido el imperio de Sharon en Nevada fluía de manera constante de vuelta a San Francisco, donde Ralston lo transformaba en teatros, sistemas de agua, desarrollos inmobiliarios y una visión cada vez más elaborada para un hotel que coronaría todos sus demás logros. Sharon había proporcionado a Ralston los recursos para soñar a lo grande. Si aquellos recursos resultarían suficientes, aún estaba por verse. Capítulo 4. 26 millones de ladrillos. A principios de 1873, William Ralston adquirió una manzana entera en la intersección de Market Street y New Montgomery Street por $400,000. El solar se encontraba en el corazón del distrito comercial en expansión de San Francisco, fácilmente accesible desde el muelle y el centro financiero de California Street. Ralston quería que la ubicación hiciera una declaración y la parcela lo cumplía. Lo suficientemente grande para albergar su visión, lo suficientemente prominente para resultar imposible de ignorar. Para el arquitecto, Ralston contrató a John P. Gaynor con instrucciones explícitas de estudiar los grandes hoteles de Europa y crear algo que los superara a todos. Gaynor pasó meses examinando los mejores establecimientos de París, Viena y Londres, tomando notas detalladas sobre sus diseños, innovaciones y fallos. Regresó a San Francisco con planos para una estructura de 7 plantas, con 755 habitaciones para huéspedes, que ocuparía cada centímetro cuadrado de la manzana de Market Street. El edificio se elevaría en forma de un enorme cuadrado hueco, con el patio interior como rasgo definitorio del hotel. La construcción comenzó en febrero de 1874, cuando los equipos de nivelación rompieron tierra en el solar. En cuestión de semanas, un ejército de obreros había convertido la manzana en un caos organizado de maderas, hierro y ladrillos. El proyecto requería 16 ladrilleras funcionando sin parar para suministrar los 26 millones de ladrillos necesarios para las paredes. 3 canteras de granito cortaban piedra para los cimientos y el revestimiento. 4 compañías fabricantes de calderas producían los sistemas de calefacción.
La madera procedía de bosques a lo largo de la costa de California, gran parte procesada en aserraderos en los que Ralston había invertido años antes. La escala del proyecto impresionó incluso a los veteranos de la construcción en San Francisco. Las paredes exteriores del edificio se alzaron hasta 7 plantas, coronadas por 3 tejados mansarda independientes adornados con pasarelas de hierro. 16 ventanales, cada uno formando una columna de 6 pisos, dominaban la fachada de Market Street. Solo las ventanas sumaban 7,000, y cada una de las 755 habitaciones contaría al menos con una chimenea. 804 en total, cada una con su propio tiro atravesando las paredes de ladrillo hasta el tejado. Pero la verdadera innovación del edificio radicaba en lo que no se veía desde la calle. Gaynor diseñó el hotel para ser lo más resistente al fuego y a los terremotos posible con la ingeniería del siglo XIX. Las paredes incorporaban refuerzos de hierro, una técnica relativamente nueva que Ralston había exigido tras presenciar cómo ardían los edificios de madera de San Francisco en incendios anteriores. Los cimientos se hundían profundamente, anclados a la roca madre para resistir los terremotos que sacudían periódicamente la ciudad. El gran patio ocupaba el centro del cuadrado hueco, un espacio lo bastante amplio para acomodar varios carruajes de caballos al mismo tiempo. Gaynor lo cubrió con un enorme lucernario de cristal sostenido por vigas de hierro, que permitía que la luz natural inundara el interior mientras protegía a los huéspedes del viento y la niebla de San Francisco. Columnas de mármol bordeaban el patio, y el suelo estaba diseñado para soportar el peso de los carruajes que rodarían directamente hacia el corazón del hotel. Los huéspedes bajarían de sus carruajes bajo techado, resguardados de los elementos, y se encontrarían en lo que Gaynor imaginaba como la entrada más espectacular de cualquier hotel del mundo. La tecnología impregnaba cada aspecto del diseño. El hotel contaría con 5 ascensores hidráulicos, los primeros en la costa oeste, diseñados específicamente para transportar personas en lugar de mercancías. Ralston insistió en llamarlos salas ascendentes para resaltar su novedad y tranquilizar a los huéspedes que pudieran sentir nervios ante la tecnología. Cada habitación dispondría de un botón eléctrico de llamada conectado al mostrador de recepción, permitiendo a los huéspedes solicitar servicio sin salir de sus dependencias. Toda habitación tendría acceso a un baño privado o, como mínimo, a uno compartido entre 2, un nivel de comodidad casi inaudito en los hoteles americanos de la época. El sistema de fontanería por sí solo representaba una empresa colosal. Gaynor diseñó una red de tuberías que suministraría agua caliente y fría a cientos de habitaciones de forma simultánea. Pero Ralston, recordando la historia de incendios devastadores en San Francisco, fue más allá. Ordenó la construcción de un depósito bajo el hotel capaz de contener 630,000 galones de agua extraída de 4 pozos artesianos. Si se declaraba un incendio, el hotel tendría su propio suministro independiente de agua, suficiente para combatir las llamas durante horas, incluso si las tuberías de la ciudad fallaban. El mobiliario para 755 habitaciones debía fabricarse, la mayor parte en San Francisco, según las especificaciones de Ralston. El contrato se adjudicó a la compañía de manufactura Kimball, con la condición de que toda la madera procediera de los bosques de California. Ralston quería que el palacio fuera una creación californiana, no una importación del este. Alfombras, cortinas, candelabros, espejos y miles de otros enseres debían encargarse, entregarse e instalarse. La logística de coordinar 16 ladrilleras, 3 canteras de granito, docenas de proveedores y cientos de obreros requería esa capacidad organizativa que había hecho exitoso a Ralston en la banca y la minería. Para el verano de 1875, el edificio estaba casi terminado. Las paredes exteriores finalizadas, los techos mansarda en su sitio, las ventanas instaladas. En el interior, los trabajadores acababan el enlucido y colocaban los accesorios. El lucernario de cristal del gran patio captaba la luz de la tarde, enviándola hasta lo más profundo de los pasillos interiores. Los ascensores hidráulicos se habían probado y funcionaban sin problemas. Los pozos artesianos bombeaban agua al depósito, las chimeneas tiraban bien, las líneas de gas estaban conectadas y el sistema de botones de llamada operaba correctamente. El proyecto había consumido casi $5 millones, 3 veces el presupuesto inicial de Ralston. Cada sobrecoste había sido financiado por el Banco de California, a veces mediante préstamos,
otras con una contabilidad creativa que difuminaba la línea entre los proyectos personales de Ralston y las inversiones del banco. Pero al plantarse en la calle Market y contemplar el palacio de 7 plantas elevándose por encima de los edificios vecinos, Ralston podía sentirse seguro de haber creado exactamente lo que había prometido. Un hotel como nada que el oeste americano hubiera visto jamás. En 2 meses, abriría al público. Solo necesitaba sobrevivir hasta octubre. Capítulo 5. El colapso. El jueves 26 de agosto de 1875 por la mañana, los depositantes preocupados empezaron a congregarse fuera de la sede del Banco de California en la calle California, antes incluso de que abrieran las puertas. Los rumores sobre la exposición del banco a empresas mineras fallidas y los costosos proyectos constructores de Ralston circulaban desde hacía días. Cuando el banco abrió a las 10, ya se había formado una multitud. Querían su dinero. La carrera bancaria comenzó de forma discreta. Unas pocas docenas de depositantes retiraron sus cuentas, luego unas cuantas más. Al mediodía, la cola se extendía por la calle California. Los cajeros contaban oro, monedas y billetes lo más rápido que podían, pero las peticiones no cesaban. Ralston se encontraba en el salón bancario, viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Al final del día, los depositantes habían extraído $1.400.000, equivalente aproximado a todas las reservas líquidas del banco. A las 15 horas cerraron las puertas. El Banco de California había suspendido operaciones. Aquella noche, el Consejo de Directores del banco celebró una reunión de emergencia. Examinaron los libros y descubrieron lo que Ralston había ocultado durante meses. Los activos del banco incluían millones de dólares en préstamos a las empresas personales de Ralston, muchos de ellos garantizados solo por las promesas de Ralston. El Hotel Palace por sí solo había drenado casi 5 millones del banco, la mayor parte desviados a través de una red de préstamos e inversiones que borraba cualquier separación real entre los proyectos de Ralston y los negocios del banco. El ferrocarril de Virginia y Truckee, la compañía de agua Spring Valley, varios esquemas inmobiliarios, todos financiados con dinero que los depositantes del banco creían invertido de forma segura en empresas comerciales legítimas. Los directores no le dejaron opción a Ralston. El viernes 27 de agosto por la mañana le exigieron su dimisión como presidente. Ralston firmó los papeles sin rechistar. También ejecutó una escritura de fideicomiso, transfiriendo todos sus bienes personales a William Sharon, aparentemente para que Sharon liquidara las propiedades y saldara las deudas de Ralston con el banco. La reunión concluyó antes del mediodía. Ralston salió del banco y caminó hacia el norte, rumbo al paseo marítimo. Se detuvo en su club para una breve charla, luego prosiguió hasta los baños Neptuno en North Beach, donde solía nadar en la bahía de San Francisco durante las tardes de verano. Varias personas lo vieron entrar en el agua alrededor de la 1:30. Nadó hacia Alcatraz como de costumbre, con brazadas fuertes y seguras. Varias horas después, su cuerpo fue recuperado del agua cerca del muelle de Meigs. Cuando la noticia llegó a la ciudad, miles de personas se congregaron en el paseo marítimo. Muchos se negaron a creerlo. Algunos insistieron en que lo habían asesinado. Otros afirmaron que había fingido su muerte y reaparecería una vez superada la crisis. La investigación del forense realizó una autopsia al día siguiente. El examen médico no halló agua en los pulmones de Ralston ni signos de ahogamiento. El veredicto, muerte por apoplejía. El momento del derrame, ocurriendo mientras Ralston nadaba en la bahía apenas horas después de perderlo todo, invitó a especulaciones que nunca se resolverían del todo. Pero la causa oficial importaba a Isabel Ralston y sus 4 hijos, ya que las pólizas de seguro de vida cubrían los derrames cerebrales pero no los suicidios. El 8 de septiembre, el cortejo fúnebre de Ralston atrajo a multitudes que se estimó en 50,000 personas, una de las concentraciones públicas más grandes en la historia de la ciudad. En el servicio conmemorativo que le siguió, al que asistieron 8,000 dolientes, orador tras orador se levantó para elogiar al hombre al que llamaban el mayor constructor de San Francisco. Los periódicos publicaron panegíricos que destacaban su visión, su generosidad y su fe inquebrantable en el futuro de San Francisco. Algunas crónicas mencionaban sus irregularidades financieras, pero pasaban rápidamente por encima para centrarse en sus logros. Solo unos días después del funeral, William Sharon había formado un comité para reabrir el Banco de California e inició el proceso de desentrañar los enredados asuntos financieros de Ralston. La escritura de fideicomiso que Ralston había firmado
le otorgaba a Sharon el control sobre casi todo: Ralston Hall, la calle New Montgomery, las obras hidráulicas de la ciudad, numerosas propiedades del centro y el casi terminado Hotel Palace. Sharon pagó a la viuda de Ralston $50,000 por Ralston Hall, una propiedad que valía millones, y se quedó con el resto del patrimonio, asumiendo deudas que más tarde liquidaría por centavos de cada dólar. A principios de octubre, Sharon había reorganizado el Banco de California, que reabrió con reservas de $2 millones en oro, y Darius Mills restaurado como presidente. Sharon pronunció un elogio público a su difunto amigo Ralston, alabando la visión del banquero mientras evitaba con cuidado cualquier mención a cómo él mismo había sacado provecho del colapso. El 2 de octubre de 1875, exactamente 5 semanas después de la muerte de Ralston, el Hotel Palace abrió sus puertas a los residentes de larga duración. 2 semanas más tarde, empezó a aceptar huéspedes transitorios. El hotel más grande y costoso jamás construido en el oeste de Estados Unidos acogió a sus primeros visitantes sin el hombre que lo había soñado hasta la existencia. William Sharon se encontraba en la entrada recibiendo a los huéspedes, el nuevo dueño de un palacio erigido con la ambición de otro y el dinero del Banco de California. Capítulo 6. El día de la inauguración. La banda empezó a tocar a las 3 de la tarde del 2 de octubre de 1875. Los carruajes entraban rodando por la puerta principal del gran patio, dejando a los primeros residentes de larga duración que habían reservado habitaciones para la temporada. William Sharon se movía entre la multitud, aceptando felicitaciones y esquivando preguntas sobre Ralston con una soltura ensayada. Los periódicos cubrieron la apertura de forma extensa, asombrados por la escala y el lujo, pero señalando la ausencia del hombre cuya visión lo había hecho realidad. El hotel comenzó con residentes de larga estancia en lugar de huéspedes transitorios, una decisión estratégica que permitió al personal resolver problemas operativos antes de lidiar con las exigencias de llegadas y salidas diarias. 2 semanas después, el palacio se abrió a todos los visitantes y en cuestión de meses se consolidó como el alojamiento de primer nivel en San Francisco. Sharon no solo había adquirido un edificio, sino una máquina de hacer dinero. Con 755 habitaciones, que rara vez se llenaban por completo pero cobraban tarifas premium, el hotel generaba ingresos estables que ayudaban a compensar la fortuna que él había invertido en su adquisición. Sharon trataba el palacio tanto como una inversión como una residencia. Mantenía una suite en un piso superior donde vivía cuando estaba en San Francisco, lo cual era la mayor parte del tiempo a pesar de su cargo como senador de Estados Unidos por Nevada. Su mandato en el Senado había empezado en marzo de 1875, pero Washington le interesaba poco. El Senado se reunía solo durante parte de cada año, y Sharon asistía a menos de una sesión de cada 20. Su historial de votaciones se hizo legendario por su ausencia. Los historiadores calcularían más tarde que participó en menos del 1% de las votaciones nominales del Senado durante su periodo de 6 años. El arreglo le venía como anillo al dedo a Sharon. Podía presumir del prestigio de un escaño en el Senado mientras realizaba sus verdaderos negocios desde el bar del Palace y las oficinas del banco en California Street. El otro senador de Nevada se encargaba del trabajo legislativo del estado, mientras Sharon se concentraba en consolidar sus posesiones en California. Cuando surgían críticas por su absentismo, Sharon las ignoraba. Había pagado una buena suma por ese escaño en el Senado, y lo usaría a su manera. El palacio en sí requería sorprendentemente poca atención de Sharon. Había contratado a Warren Leland, uno de los gerentes de hotel más experimentados del país, para supervisar las operaciones diarias. Leland había dirigido hoteles importantes en Nueva York y trajo sistemas profesionales a todo, desde la limpieza hasta la contabilidad. El personal aprendió pronto que Leland exigía precisión, y el hotel desarrolló una reputación por su servicio que igualaba su grandiosidad arquitectónica. En 1880, la vida personal de Sharon se complicó cuando conoció a Sarah Althea Hill, una mujer de 30 años que empezó a visitarlo en el palacio. Hill era impactante en su apariencia y enérgica en su personalidad, cualidades que aparentemente atraían al viudo de 59 años. Ella se hospedaba en habitaciones del cercano Grand Hotel y visitaba el palacio con regularidad usando un puente de conexión que cruzaba la calle New Montgomery. La relación duró alrededor de 1 año antes de terminar de manera amarga. Las secuelas ocuparon gran parte de los siguientes 5 años.
En 1883, Hill demandó a Sharon por divorcio y presentó un contrato matrimonial que, según ella, demostraba que habían contraído matrimonio en secreto. Los abogados de Sharon tildaron el documento de falso. El caso se convirtió en una sensación en San Francisco, con los periódicos publicando testimonios sobre detalles íntimos que probablemente ambas partes habrían preferido mantener en privado. Durante el proceso, el comportamiento de Hill se volvió cada vez más errático y finalmente se casó con su propio abogado, David Terry, un ex juez de la Corte Suprema de California, conocido por su temperamento violento. Sharon siguió gestionando sus intereses comerciales, mientras la demanda avanzaba lentamente por los tribunales, pero su salud empezó a deteriorarse en 1885. Pasó sus últimos meses en Belmont Hall, la finca de Belmont que antaño había sido el orgullo de su propietario. El 13 de noviembre de 1885, William Sharon falleció a los 64 años, aún inmerso en la litigación con Hill y defendiendo su fortuna contra sus reclamaciones. Su herencia lucharía contra esas demandas durante años tras su muerte. El Palace Hotel continuó funcionando sin interrupciones. Los herederos de Sharon recibieron la propiedad junto con sus otras posesiones en San Francisco y mantuvieron a Warren Leland como gerente. El hotel, que había abierto bajo una nube de tragedia, con su creador muerto antes de que se inauguraran las puertas, ahora pertenecía a la herencia del hombre que lo había adquirido a través de esa misma tragedia. Pero el palacio en sí parecía indiferente a las cuestiones de propiedad. Había sobrevivido a la muerte de su fundador y a los escándalos de Sharon. Seguiría atendiendo a los huéspedes sin importar quién ostentara la escritura. Capítulo 7. El palacio en su esplendor. Desde su inauguración, el Palace se convirtió en el lugar natural de reunión en San Francisco para visitantes distinguidos. Los presidentes se alojaban en sus suites. Ulysses S. Grant, Rutherford B. Hayes, William McKinley, Theodore Roosevelt. Desfilaban por el gran vestíbulo mientras las multitudes se agolpaban en la calle Market para vislumbrar a los poderosos. El rey Kalakaua de Hawái convirtió el Palace en su residencia en San Francisco durante la década de 1880. Las visitas del monarca pusieron en contacto a la realeza hawaiana con la aristocracia industrial de California, entremezclando culturas en los vestíbulos y comedores del hotel. El 20 de enero de 1891, Kalakaua murió en su suite del palacio. Sigue siendo el único monarca reinante que ha fallecido en suelo americano. El hotel albergó sus funerales de Estado, un acontecimiento que atrajo la atención internacional y subrayó la posición de San Francisco como capital del Pacífico. Hacia finales de la década de 1890, el gran vestíbulo había evolucionado. El camino circular para carruajes desapareció. En su lugar surgieron docenas de palmeras en macetas, transformando el espacio en lo que se conocería como el vestíbulo de las palmeras. Las plantas tropicales se elevaban hacia el lucernario situado a 7 pisos de altura. Las mesas sustituyeron a los adoquines. El lugar que una vez resonaba con el trote de los caballos, ahora acogía el servicio de té de la tarde. El vestíbulo de las palmeras se convirtió en el punto de encuentro emblemático del hotel. La élite de San Francisco se reunía allí todas las tardes para cerrar negocios sobre tazas de porcelana fina, mientras las matronas de la alta sociedad evaluaban las últimas modas europeas expuestas. Los brokers de poder político ocupaban las mesas de las esquinas con sus conversaciones moldeando el futuro de California, mientras los camareros se deslizaban entre las palmeras portando bandejas de plata. El hotel organizaba bodas de la sociedad que llenaban los salones de baile con cientos de invitados. Convenciones empresariales reunían a ejecutivos ferroviarios, emprendedores mineros y delegaciones bancarias. El Palace se había transformado en algo más que un alojamiento. Servía como el centro comercial y social de San Francisco, el sitio donde se congregaba la riqueza y la influencia. Hacia 1900, la población de San Francisco se acercaba a los 350,000 habitantes. La ciudad había crecido mucho más allá de sus orígenes en la fiebre del oro, consolidándose como la capital financiera de la costa del Pacífico. En el corazón de esta transformación se erigía el Palace Hotel. Sus 7 plantas simbolizaban la prosperidad de la Edad Dorada de California. En la primavera de 1906, la Ópera Metropolitana llegó desde Nueva York para su temporada en San Francisco. La compañía trajo escenografías, vestuarios y su orquesta completa, junto con todo su elenco de intérpretes, entre ellos Enrico Caruso, ya reconocido como el mejor tenor del mundo.
La gerencia del hotel le asignó una suite en la quinta planta. La noche del 17 de abril, Caruso interpretó el papel de Don José en Carmen en el Grand Opera House de la calle Mission. La función concluyó alrededor de las 10. Regresó al Palace, probablemente para cenar tarde, como era su costumbre, y se retiró a su suite bien pasada la medianoche. Esa misma noche, unos 800 huéspedes ocupaban habitaciones en las 7 plantas del hotel. Viajeros de negocios, figuras de la sociedad, familias en gira por California, la clientela habitual para un miércoles de abril. El personal trabajaba en turnos nocturnos preparando el servicio de desayuno del jueves, puliendo la platería en el vestíbulo de las Palmeras, manteniendo los ascensores hidráulicos que transportaban a los huéspedes a los pisos superiores. El hotel se sumía en su quietud pre-dawn. Los clientes dormían tras puertas de caoba. Los recepcionistas de noche atendían el mostrador principal. El personal de mantenimiento revisaba las calderas en el sótano. El sótano. Todo seguía igual que durante los 30 años anteriores. En poco más de 4 horas, todo iba a cambiar. Capítulo 8. Las 5 de la mañana. A las 5:12 de la mañana del miércoles 18 de abril de 1906, una réplica sacudió San Francisco. El temblor duró unos 20 segundos, lo suficiente para despertar a los dormilones ligeros, pero tan suave que la mayoría de los huéspedes del Palace Hotel ni lo notaron a través de sus colchones. 20 segundos de silencio después. Entonces, la tierra se quebró. Un tramo de la falla de San Andrés, que se extendía desde el Cabo Mendocino hasta San Juan Bautista, 296 millas de costa californiana, empezó a deslizarse. La placa del Pacífico se desplazó hacia el norte contra la placa norteamericana. En algunos puntos, el suelo se movió 20 pies de golpe. La ruptura avanzó a 8.300 millas por hora, más rápida que cualquier avión comercial que volaría durante décadas. La sacudida llegó a San Francisco en 30 segundos. Enrico Caruso se despertó en su suite del 5º piso, sintiendo que su cama se mecía como si estuviera en un barco rumbo a su hermoso país. La sensación duró unos 5 segundos antes de que llegara el temblor principal. Entonces, el Palace Hotel empezó a bailar. 7 plantas de ladrillo reforzado con hierro, 26 millones de ladrillos colocados en 3 años, el hotel más grande al oeste del Mississippi. Todo se movió. El edificio se balanceó, las ventanas estallaron hacia afuera, cubriendo la calle Market de cristales. Las chimeneas se derrumbaron a través de los tejados, el yeso cayó de los techos en nubes blancas. El techo de cristal sobre el Palm Court se hizo añicos, enviando 7 plantas de cristales destrozados sobre las mesas aún puestas para el desayuno. El terremoto duró 45 segundos. Los huéspedes tropezaron saliendo de sus habitaciones hacia pasillos llenos de polvo y gritos. Algunos habían sido lanzados de sus camas. Otros se quedaron en los umbrales, aferrándose a lo que podían agarrar. Los ascensores hidráulicos se habían parado. Todos tendrían que usar las escaleras. Caruso miró por su ventana. Al otro lado de la calle, los edificios de ladrillo se derrumbaban sobre la calle Market. Las paredes caían hacia afuera, enterrando a la gente bajo escombros. Vio cómo la propia calle ondulaba en olas, los adoquines subiendo y bajando como si la tierra se hubiera convertido en líquido. En algún lugar de la ciudad, sonaban las alarmas de incendios. Por todo el hotel, los huéspedes bajaban por escaleras oscuras. Algunos llevaban maletas, otros solo ropa de noche. El personal intentaba mantener el orden, dirigiendo a la gente hacia las salidas, contando a los huéspedes. Pero el Palace albergaba unos 800 huéspedes en 7 plantas, y solo las escaleras seguían transitables. La sacudida había cesado, pero el edificio continuaba asentándose. Aparecieron grietas en las paredes, cayó más yeso. Los daños eran graves, pero la estructura se había mantenido en pie. Un testimonio del refuerzo de hierro de John Gaynor y de su diseño consciente de los terremotos. El Palace había sobrevivido. Fuera, el amanecer reveló una ciudad transformada. El terremoto se había sentido desde Oregón hasta Los Ángeles, desde el Pacífico hasta Nevada. Pero San Francisco, construida en gran parte sobre tierra rellena y marismas recuperadas, había sufrido de forma catastrófica. El ayuntamiento se había derrumbado en parte. El gran teatro de la ópera donde Caruso había cantado 9 horas antes yacía en ruinas. Manzanas enteras de edificios residenciales se habían aplastado en montones de escombros. Lo más ominoso era que se habían declarado incendios por toda la ciudad. Estufas volcadas, líneas de gas rotas, cables eléctricos seccionados. Decenas de puntos de ignición cobraron vida en las secuelas. Y el terremoto había destruido las tuberías de agua de la ciudad.
Los brigadistas llegaron a las bocas de riego y las encontraron secas. El depósito de 630,000 galones bajo el Palace Hotel representaba una de las mayores reservas de agua que quedaban en el centro de San Francisco. A las 6 de la mañana, Caruso estaba en la Plaza Union con la mayoría de los huéspedes del Palace. Su ayuda de cámara había recuperado 54 baúles de vapor del quinto piso. Alguien intentó robarlos de inmediato. Un soldado intervino cuando Caruso se identificó como el tenor que había actuado la noche anterior. La fama aún tenía valor incluso en la catástrofe. El Palace seguía en pie. Los huéspedes se reunieron en la calle Market, mirando hacia arriba la estructura de 7 plantas. Algunos expresaron asombro porque un edificio tan grande hubiera resistido la sacudida. Otros señalaron las grietas en la fachada, las ventanas rotas, los daños visibles desde la calle. Unos pocos hablaron de volver a sus habitaciones para recoger pertenencias. Pero el humo se elevaba de los edificios al sur, al norte y al oeste. El jefe de bomberos Dennis Sullivan había muerto cuando una chimenea se derrumbó a través de su estación durante el terremoto. Su deputy, John Dougherty, ahora comandaba a bomberos sin agua y ante múltiples incendios que se extendían por una ciudad construida en gran parte de madera. El Palace se erigía en el corazón del distrito comercial del centro, rodeado de edificios de oficinas, hoteles, tiendas, todo combustible potencial. A media mañana, los huéspedes se habían dispersado por la ciudad. Algunos encontraron transporte para salir de San Francisco. Otros se unieron a las multitudes que se dirigían al parque Golden Gate, donde el ejército montaba campamentos de refugiados. Caruso acabó pagando $700, una suma enorme, por un carro que llevara sus baúles al ferry de Oakland. El Palace se mantenía erguido. La estructura de hierro del hotel había resistido. Sus muros de ladrillo seguían en pie. El depósito en el sótano aún contenía miles de galones de agua. Durante 31 años, el hotel había dominado la calle Market, símbolo de la prosperidad de la Edad Dorada en San Francisco. Había sobrevivido al terremoto que William Ralston tanto temía cuando ordenó reforzar la construcción con hierro. Pero el fuego se propagaba de manera distinta a los temblores. No necesitaba derrumbar edificios a sacudidas, solo requería combustible y viento. Y San Francisco ardía en llamas. Capítulo 9. La ironía. A lo largo de las horas de la mañana del 18 de abril, el fuego se extendió por San Francisco. Lo que empezó como decenas de incendios aislados provocados por estufas volcadas, tuberías de gas rotas y cables eléctricos seccionados, se fusionó en enormes conflagraciones que devoraron barrios enteros. El incendio de jamón y huevos se originó cuando una mujer en Hayes Valley encendió su estufa de desayuno sin saber que la chimenea estaba dañada y destruyó 30 manzanas. Al sur de Market, donde los edificios residenciales de madera se habían derrumbado unos sobre otros durante el terremoto, se convirtió en un infierno que mató a docenas de personas atrapadas en los escombros. Los bomberos luchaban sin agua. El seísmo había roto más de 300 tuberías de agua por toda la ciudad. Los depósitos en las colinas seguían llenos, pero 6 millas de tuberías que llevaban el agua al centro estaban destrozadas a lo largo de la zona de ruptura de la falla de San Andrés. Los equipos llegaban a los hidrantes y los encontraban secos, bombeaban alcantarillas para obtener agua residual, sacaban agua salada de la bahía, buscaban con desesperación cualquier fuente que pudiera frenar el avance de las llamas. El jefe de bomberos Dennis Sullivan, que habría coordinado la respuesta, yacía agonizando por las heridas sufridas cuando una chimenea se desplomó sobre su estación durante el terremoto. Su adjunto, John Dougherty, dirigía a los bomberos que enfrentaban una situación imposible. Múltiples incendios, sin agua, vientos del Pacífico que empujaban las llamas hacia el este a través de la ciudad y el centro de San Francisco, el distrito financiero, los hoteles, el núcleo comercial, todo en la trayectoria directa. El Hotel Palace se erigía cerca del corazón del distrito céntrico. A lo largo de la mañana, el edificio parecía cada vez más aislado. Las llamas se acercaban desde el sur, consumiendo los barrios obreros por debajo de la calle Market. El fuego avanzaba desde el oeste, arrasando zonas residenciales. Al norte, las hogueras se propagaban por el barrio chino y el distrito financiero. El Palace quedaba rodeado por un círculo cada vez más estrecho de humo y calor, pero el Palace tenía agua. 630,000 galones llenaban el enorme depósito de ladrillo y cemento bajo el Palm Court. 7 depósitos en el tejado albergaban otros 130,000 galones. 4 pozos artesianos alimentaban el sistema de forma continua, a razón de 28,000 galones por hora.
Ralston había gastado una fortuna en esta red de seguridad. Aterrorizado por el fuego, decidido a que su hotel resistiera cualquier catástrofe. El edificio contaba con 392 salidas de manguera distribuidas por sus 7 plantas, 15.000 pies de mangueras contra incendios, 7 bombas de vapor para impulsar el agua a través del sistema. Hacia el mediodía, el jefe interino de bomberos Dougherty comprendió lo que significaban esas cifras. El Hotel Palace poseía una de las mayores reservas de agua restantes en el centro de San Francisco, posiblemente la mayor. Mientras las tuberías de la ciudad se quedaban secas, el Palace se asentaba sobre un lago subterráneo. Los bomberos se enfrentaban a una disyuntiva. Podían reservar el agua del Palace para proteger el propio hotel, o usarla para crear cortafuegos en otros lugares, sacrificando las reservas del Palace en un intento por salvar las manzanas vecinas. Tal vez salvar el distrito comercial, tal vez evitar que el fuego llegara al frente del puerto. Dougherty tomó la decisión. El agua se emplearía. Los equipos conectaron mangueras a las tuberías externas del Palace en la calle Market. El sistema había sido diseñado precisamente para eso. 8 tuberías de 4 pulgadas bajo las aceras permitían que los motores de la ciudad bombeasen agua del depósito del hotel. Las bombas de vapor se activaron. El agua que Ralston había almacenado para salvaguardar su hotel empezó a fluir hacia el exterior, para combatir incendios a varias manzanas de distancia. El nivel del depósito descendió. Los pozos artesianos no podían rellenarlo con la suficiente rapidez. 28.000 galones por hora no compensaban el ritmo al que los bomberos extraían el agua. Hora tras hora, a lo largo de la tarde, las reservas del hotel mermaron. Mientras tanto, los incendios seguían avanzando. A primera hora de la tarde, las llamas alcanzaron las manzanas inmediatamente contiguas al Palace. El Gran Hotel, al otro lado de la calle New Montgomery, prendió. El edificio Monadnock, al sur, empezó a arder. Uno tras otro, las estructuras que formaban el entorno del Palace se incendiaron. Los interiores de madera sirvieron de combustible. Las ventanas rotas generaron corrientes que avivaron las llamas. El fuego saltaba de edificio en edificio, impulsado por el viento y las brasas voladoras. Alrededor de las 2 de la tarde, las llamas llegaron al propio Palace. El hotel había superado el terremoto con daños estructurales mínimos. Los refuerzos de hierro de Ralston habían aguantado. Los muros de ladrillo se mantenían firmes, pero el fuego no necesitaba derrumbar un edificio a sacudidas. Solo precisaba combustible y oxígeno, y el Palace proporcionaba ambos. A pesar de las precauciones de Ralston, a pesar del armazón de hierro, los muros de ladrillo, la supuesta construcción ignífuga, el interior albergaba millas de panelado de madera. El pasillo estaba forrado de secoya. Muebles de caoba llenaban la suite, puertas de madera, suelos de madera, molduras de madera en los 7 pisos. El edificio era una carcasa de hierro y ladrillo repleta de yesca. Las llamas entraron por las ventanas rotas, encontraron los interiores de madera y empezaron a propagarse. El personal del hotel se había quedado toda la mañana, con la esperanza de salvar la estructura. Ahora evacuaban. No había nada más que pudieran hacer. El depósito de agua estaba casi vacío para entonces. Los 7 tanques del tejado se habían vaciado horas antes. El agua que Ralston había instalado para salvar su hotel se había utilizado para combatir incendios en otros lugares. Cuando las llamas envolvieron el palacio en sí, el edificio no tenía defensa. A media tarde, toda la estructura ardía. Las llamas salían disparadas de las ventanas en los 7 pisos. El lucernario de cristal sobre el patio de palmeras explotó por el calor. Las plantas tropicales que habían reemplazado a los carruajes ardían. El mostrador de recepción de caoba ardía, 30 años de lujo acumulado. Los muebles más finos, las alfombras importadas, las lámparas de araña de cristal. Todo ello ardía. Y soldados y bomberos se plantaron en la calle Market y observaron. No había nada que pudieran hacer. El agua se había acabado. William Ralston había construido el hotel más grande al oeste del Mississippi. Había especificado refuerzos de hierro para resistir terremotos. Había instalado el sistema de supresión de incendios más avanzado de San Francisco. Había almacenado 630.000 galones de agua específicamente para proteger su creación. Y al final, esa agua se había usado para apagar fuegos en todas partes menos en el palacio. La ironía no se le escaparía a los historiadores de San Francisco. El hotel diseñado para ser a prueba de incendios, el edificio con su propio suministro de agua, la estructura que había sobrevivido al terremoto, destruida porque los bomberos habían vaciado su depósito combatiendo incendios en otros sitios. Al atardecer, solo quedaban en pie las paredes de ladrillo.
El interior había desaparecido. El Hotel Palace, símbolo de la prosperidad de la Edad Dorada de San Francisco, se había reducido a su esqueleto de hierro. Capítulo 10. De las cenizas, las paredes de ladrillo del Hotel Palace se mantuvieron en pie durante 156 días antes de que empezara la demolición. Ralston había construido 2 pozos. La estructura reforzada con hierro, diseñada para resistir terremotos e incendios, había superado el terremoto. El fuego había arrasado el interior pero dejado el esqueleto intacto. Los obreros tardaron 5 meses en derribar lo que la catástrofe no había podido destruir. Mientras las cuadrillas de demolición trabajaban en la calle Market, la compañía de la propiedad Sharon se apresuró a preservar el nombre del palacio. El 23 de agosto de 1906, 4 meses después del terremoto, Frederick Sharon y Francis Newlands presentaron los artículos de incorporación para una nueva compañía del Hotel Palace. La familia que había heredado las posesiones de William Sharon reconstruiría. Necesitaban una solución temporal. Los habitantes de San Francisco habían perdido su gran hotel, su centro social, su emblema de elegancia preterremoto. La ciudad se reconstruía a gran velocidad, pero el nuevo palacio requeriría años de obras. La propiedad Sharon encargó un parche provisional, el Palacio Bebé. La construcción empezó 8 manzanas al oeste de las ruinas, en Post y Leavenworth. Una modesta estructura de madera de 2 pisos, con 23 habitaciones, nada que se acercara a la grandeza del original, pero llevaría el nombre. El 17 de noviembre de 1906, 7 meses después del terremoto, el Palacio Bebé abrió con gran ceremonia. Ernest Arbogast, el famoso chef del palacio original, dirigía el pequeño hotel. La alta sociedad de San Francisco acudió a la inauguración, agradecida por cualquier vínculo con lo que se había perdido. El Palacio Bebé operó durante 8 meses. En julio de 1907, la compañía del Hotel Palace arrendó el recién reconstruido Hotel Fairmont en Nob Hill por 10 años, trasladando allí las operaciones mientras el reemplazo permanente tomaba forma en la calle Market. El edificio del Palacio Bebé se alquiló al Club Olímpico como alojamiento temporal. Para 1916 sería sustituido por un edificio de apartamentos de 4 pisos. Mientras tanto, arquitectos de Nueva York llegaron para diseñar el verdadero palacio. La propiedad Sharon contrató a Trowbridge y Livingston, una firma prestigiosa conocida por el Hotel St. Regis, el Knickerbocker, el gran almacén de B. Altman y compañía. Samuel Trowbridge y Goodhue Livingston habían forjado su reputación en la elegancia Beaux-Arts y la grandiosidad institucional. Traerían esa sensibilidad a San Francisco. George Kelham, un joven arquitecto de Trowbridge y Livingston, vino al oeste para supervisar la construcción. Se quedaría en San Francisco el resto de su carrera, convirtiéndose en uno de los arquitectos más importantes de la ciudad. Pero primero, reconstruiría el palacio. El diseño buscaba capturar el carácter palaciego del original mientras incorporaba las lecciones de 1906. El nuevo edificio se elevaría a 9 pisos en lugar de 7. Un armazón de acero reemplazaría los refuerzos de hierro. Detalles de revival renacentista añadirían gravitas clásica al exterior. Lo más importante, el interior sería de hormigón y acero, no de madera. En el centro del diseño se encontraba el patio jardín. El gran patio del hotel original había servido como un K. En la entrada para carruajes, un espacio cubierto donde los caballos y los vehículos dejaban a los invitados bajo un techo de cristal. El nuevo diseño transformó esa zona en un salón de comedor de 33 metros de largo por 26 de ancho, con 70,000 piezas de vidrio en el techo, 20 lámparas de araña de cristal austríaco, 16 columnas de mármol importadas de Italia, el espacio público más grandioso de San Francisco. Las obras empezaron a finales de 1907. El terreno ya estaba despejado. Los cimientos, parte del trabajo original de Ralston, seguían siendo utilizables. El armazón de acero se elevó a lo largo de 1908. Los obreros colocaron el techo de vidrio pieza por pieza durante el verano. Las lámparas llegaron de Europa. El mármol procedía de canteras italianas. Los artesanos tallaron detalles renacentistas en las fachadas de piedra caliza. El proyecto costó $10 millones, el doble de lo que Ralston había gastado en el original. Pero este palacio sería verdaderamente ignífugo. Acero y hormigón por todas partes, sistemas de rociadores en cada planta, múltiples fuentes de agua. Las lecciones del 18 de abril de 1906 habían sido caras, pero claras.
El hotel abrió el 19 de diciembre de 1909, 3 años, 8 meses y un día después del incendio. Frederick Sharon, hijo de William Sharon, usó una llave de oro para abrir las puertas principales. Miles de personas asistieron a la inauguración, pasearon por el vestíbulo de mármol, pasaron junto al mural de Maxfield Parrish, que sería el centro del bar Pied Piper, y entraron en el Garden Court. El espacio dejó atónitos a los visitantes. La luz de la tarde se filtraba a través de las 70.000 piezas de vidrio, proyectando patrones sobre los suelos de mármol. Las lámparas, cada una de 317 kilos, colgaban de cables de acero. Plantas tropicales llenaban las esquinas, un eco del antiguo Palm Court. Las mesas se extendían por el suelo donde antes rodaban los carruajes. Esto no era el Palacio de Ralston. El edificio era más sencillo por fuera, más refinado por dentro. La exuberancia victoriana había dado paso a la contención eduardiana, pero la ambición perduraba. El palacio volvería a ser el centro social de San Francisco, su gran hotel, su símbolo de prosperidad recuperada. El palacio original había representado los sueños de la Edad Dorada de San Francisco, construido en 1875, cuando la ciudad apenas tenía 30 años, cuando la riqueza plateada fluía de Nevada, cuando todo parecía posible. Aquel hotel se había quemado junto con la ciudad victoriana que encarnaba. Este palacio representaba algo distinto: la resiliencia. San Francisco había sido destruida y reconstruida en menos de 4 años. El distrito comercial del centro había resurgido de las cenizas. El Hotel Palace se erigía de nuevo en Market Street, más grande y majestuoso que antes. William Ralston no había vivido para ver su hotel inaugurado. William Sharon había muerto antes del terremoto, pero la herencia de Sharon había reconstruido lo que el fuego destruyó. El palacio perduraba como perduraba San Francisco, transformada, pero no quebrada. Capítulo 11. El superviviente. El Hotel Palace recuperó su lugar en el centro de la vida de San Francisco. Los presidentes regresaron. Theodore Roosevelt se hospedó allí. William Howard Taft. Woodrow Wilson usó el Garden Court en 1919 para hablar en apoyo del Tratado de Versalles y la Liga de Naciones, intentando convencer a una nación escéptica de unirse al orden internacional que surgía de la Gran Guerra. El 2 de agosto de 1923, el presidente Warren G. Harding murió en la habitación 8064, una suite en la 8ª planta con vistas a Market Street. Había llegado en tren días antes, exhausto de una gira por todo el país defendiendo su controvertida administración. Problemas cardíacos lo mataron a los 57 años. Su esposa rechazó una autopsia, dando pie a teorías conspirativas que perduraron durante décadas. El palacio sumó otro presidente a su lista de huéspedes ilustres, esta vez como el lugar donde su vida terminó. En 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, el palacio albergó un banquete que marcaba la sesión de apertura de las Naciones Unidas, con diplomáticos de 50 países reunidos en el Garden Court. Mientras la organización que definiría el mundo de posguerra tomaba forma en San Francisco, el hotel que había simbolizado la ambición de la Edad Dorada ahora presenciaba el nacimiento de un nuevo orden internacional. La herencia de Sharon vendió el palacio a Sheraton Hotels en 1954. El hotel se convirtió en el Sheraton Palace, uniéndose a una cadena nacional sin perder su identidad histórica. El premier soviético Nikita Khrushchev pronunció un discurso en un banquete allí durante su gira por Estados Unidos en 1959. Las tensiones de la Guerra Fría se pusieron temporalmente de lado por las ceremonias diplomáticas. En 1969, el Garden Court recibió el reconocimiento oficial como hito de San Francisco número 18, confirmando lo que todo el mundo ya sabía. Seguía siendo uno de los espacios públicos más bellos del mundo. La empresa matriz de Sheraton, ITT, vendió el palacio al grupo Kowa de Japón en 1973, junto con sus propiedades hoteleras en Hawái. Sheraton siguió gestionando la operación, el nombre permaneció igual. Los huéspedes seguían cenando bajo las 70.000 piezas de vidrio, bebiendo en el bar Pied Piper bajo el mural de Maxfield Parrish, paseando por vestíbulos de mármol que los conectaban con un siglo de historia de San Francisco. Pero a finales de los años 80, el palacio mostraba su edad. 8 décadas de operación ininterrumpida habían desgastado la infraestructura. La elegancia perduraba, pero los sistemas que la sostenían necesitaban una. El Palace Hotel experimentó una renovación integral.
En enero de 1989, sus propietarios cerraron el establecimiento para una restauración completa de arriba a abajo. El proyecto duraría años y costaría decenas de millones. Todo se actualizaría, modernizaría y adaptaría a los estándares contemporáneos, conservando al mismo tiempo su carácter histórico. 10 meses después de iniciados los trabajos, el 17 de octubre de 1989, San Francisco sufrió su primer gran terremoto desde 1906. El seísmo de Loma Prieta golpeó a las 5:04 de la tarde, con una magnitud de 6,9, epicentro a 70 millas al sur de la ciudad. El palacio, vacío por las obras, con el interior desmantelado y los sistemas al descubierto, padeció daños estructurales considerables. El terremoto que destruyó el Palacio de Ralston en 1906 había durado 45 segundos. Este solo duró 15, pero bastó para paralizar las restauraciones y exigir nuevos planes de ingeniería. La ironía no pasó desapercibida. El palacio había resistido en Market Street durante 31 años, antes de que el terremoto de 1906 lo arrasara. La versión reconstruida aguantó 80 años antes de que otro sismo lo dañara en plena renovación. San Francisco y sus terremotos seguían siendo inseparables. La restauración prosiguió con nuevas prioridades. El refuerzo antisísmico se convirtió en el eje del proyecto. Los ingenieros fortalecieron el armazón de acero, mejoraron las uniones e instalaron sistemas para que el edificio pudiera flexionar durante los movimientos del suelo. El palacio sobreviviría al próximo terremoto. Los trabajos se prolongaron año y medio más. El coste superó los $150 millones. El 3 de abril de 1991, el palacio reabrió sus puertas. Los huéspedes se registraron por primera vez en 27 meses. El patio jardín relucía. Cada una de las 70,000 piezas de vidrio había sido extraída, limpiada, reparada si era necesario e incorporada a un nuevo marco bajo un lucernario exterior renovado. Los 20 candelabros de cristal austriaco, cada uno de 700 libras de peso, habían sido restaurados. El mármol nuevo casaba a la perfección con el antiguo. El espacio evocaba su aspecto de 1909, pero ahora reposaba sobre unos cimientos diseñados para resistir lo que la geología de San Francisco pudiera deparar. El hotel reanudó sus operaciones. Los presidentes siguieron visitándolo. Bill Clinton se alojó allí. Barack Obama le sucedería. Los viajeros de negocios ocuparon las habitaciones. Los turistas reservaron tés de la tarde en el patio jardín. El bar Pied Piper sirvió cócteles bajo el mural de Parrish. El palacio siguió siendo lo que había sido desde 1909, el Gran Hotel de San Francisco, su vínculo con el esplendor de la Edad Dorada, su emblema de resiliencia. En 2010, el palacio se incorporó a Historic Hotels of America, un reconocimiento oficial de su importancia en la historia de la hostelería estadounidense. Otra tanda de reformas en 2015 se centró en preservar la piscina, el paseo y el patio jardín. En 2016, Historic Hotels of America le otorgó su premio de excelencia como el mejor hotel histórico en la categoría de más de 400 habitaciones. Para 2025, el palacio llevaba 116 años en pie en Market Street en su forma actual. Sumando los 31 años del edificio original, el solar albergaba el Gran Hotel de San Francisco desde hacía 147 años. 19 presidentes de Estados Unidos se habían hospedado allí. 2 hombres habían fallecido en sus dependencias, el rey Kalakaua en 1891 y el presidente Harding en 1923. El hotel había sobrevivido a duras penas a 2 grandes terremotos. Se había adaptado a cada época, la opulencia de la Edad Dorada, las reformas progresistas, el exceso de la era del jazz, la depresión, la austeridad, la prosperidad de posguerra, la globalización moderna. El palacio perduraba porque San Francisco perduraba. La ciudad que se levantó de las cenizas de 1906 lo había hecho una y otra vez tras Loma Prieta, tras las crisis económicas, tras cada reto que su geografía e historia le habían impuesto. El palacio se erguía en Market y New Montgomery como desde 1909, grandioso y con un leve toque desvaído, histórico y práctico, uniendo al San Francisco actual con las ambiciones de William Ralston, la implacabilidad de William Sharon, la tragedia del 18 de abril de 1906 y la resiliencia que vino después. El hotel que William Ralston nunca vio inaugurado le había sobrevivido 150 años. William Ralston se ahogó en la bahía de San Francisco el 27 de agosto de 1875. Su cuerpo se recuperó cerca de Meigs Wharf.
50,000 personas acudieron a su funeral. 2 meses después, el Palace Hotel abrió sin él. El hotel le había costado todo. Los $5 millones que invirtió en la construcción agotaron el Bank of California. Los préstamos que se autorizó a sí mismo difuminaron la línea entre ambición personal y deber fiduciario. Cuando los depositantes asaltaron el banco, su imperio se derrumbó en horas. Su socio, William Sharon, se apropió de sus bienes por 4 duros, incluido el hotel que Ralston había soñado edificar. Ralston diseñó el palacio para resistir terremotos e incendios. Especificó refuerzos de hierro cuando otros constructores optaban por madera. Instaló un depósito de 630,000 galones cuando otros hoteles dependían del suministro municipal. Construyó el hotel más grande y tecnológicamente avanzado al oeste del Mississippi. Sobrevivió al terremoto de 1906. El armazón de hierro resistió. Las paredes de ladrillo se mantuvieron en pie. Luego, los bomberos agotaron el depósito luchando contra incendios en otros lugares y el hotel ardió de todos modos. El agua que Ralston había instalado para salvar su creación se usó para rescatar otros edificios. Esa ironía definía la historia del palacio. El hotel se reconstruyó. Reabrió en 1909. Más grandioso que antes. Sobrevivió. Sobrevivió al siglo XX. Resistió otro terremoto en 1989. Ha superado todos los retos que la geografía y la economía de San Francisco le han impuesto. A 150 años de la muerte de Ralston, el palacio aún se erige en Market Street. Ralston nunca cruzó las puertas de su hotel. Nunca vio llegar a los huéspedes bajo el techo de cristal. Nunca albergó presidentes en sus suites. Murió convencido de que había fracasado. Pero el palacio perdura.